y puede lograr esa formulación de estos planes nacionales, ¿no? Y todo esto, como lo voy a mencionar, siempre el alcance que nos van a dar estos es siempre para en búsqueda del desarrollo, ¿no? El desarrollo de la ciudad, porque para eso es que también se ha generado, ¿no? Este concepto de ordenamiento territorial, ¿no? Como vuelvo a mencionar. Ahora, nosotros también, aquí dentro de este eh, todo este grupo, ¿no? de entidades, ¿no? Quienes velan, ¿no? por las acciones propiamente de no solamente el planeamiento urbano, ¿no? Como también la gestión sostenible, ¿no? Y todas estas acciones, también tenemos las políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Y acá es importante mencionar que tenemos pues algunas resoluciones ministeriales, como por ejemplo la que fue publicada en el 2010, ¿no? Por el Ministerio del Ambiente, y que está obviamente esto avalado por el decreto legislativo el 1013. Y acá nos menciona y ya nos empiezan a hablar, ¿no? Dentro de lo que manda estos principios del ordenamiento territorial, nos empiezan a hablar acerca de este concepto importante, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Y ya aquí nos hacen referencia dentro de esta resolución y este decreto legislativo, ¿no? Del uso y ocupación, ¿no? Que debe tener el territorio, pero de manera llevándola a una gestión ordenada, ¿no? Y ya nos hablan incluso, ¿no? De que acá pues todo o debería el enfoque del diseño de la ciudad y estar en función, ¿no? de salvaguardar las condiciones del medio ambiente, ¿no? Entonces, acá pues ya nos están hablando algunos componentes como de que obviamente todo ciudadano hoy en día quiere vivir en una ciudad no solamente inteligente, ¿no? Que no deprecie el medio ambiente, sino también quiere estar dentro de una ciudad ordenada, sostenible. ¿Por qué? Porque de ahí viene también un análisis probablemente de zonificación, ¿no? Un análisis vial, de suelo, incluso para poder determinar de manera correcta un porcentaje de aportes reglamentarios, ¿no? Que pueda estar equilibrado. ¿Qué quiere decir? Porcentajes para lo que son, por ejemplo, equipamiento de salud, equipamientos de educación, áreas verdes, ¿no? Conjuntos habitacionales, etcétera. Todos estos aportes que finalmente los vemos pues condensados dentro de este cuadro de índice de uso reglamentario, ¿no? Que muchas veces lo vemos incluso cuando vemos algún plano de zonificación, ¿no? Entonces, o una resolución o una ordenanza que ha sido aprobada, ¿no? Con tal fin. Entonces, esto de acá, ¿no? Finalmente viene siendo, y bien lo menciona en este reglamento ministerial, ¿no? Como finalmente este conjunto gradual, ¿no? Y que obviamente ya al hablar del componente de sostenibilidad, ¿no? Nos está hablando que eso es un proceso pues que puede tardar, ¿no? En un rango de mediano a largo plazo, ¿no? Pero que finalmente lo que busca es el desarrollo, y esto aquí obviamente materializándolo ya en un famoso plan de desarrollo sostenible, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración que hay un plan anterior, que es el plan de acondicionamiento territorial, donde vamos a primero determinar antes de la aprobación final, visación, lo que queramos llamarle en función de lo que normalmente siempre vamos a ver de manera regional. Todo esto para recién, ya con los planes de desarrollo sostenible, no podría eso determinarlo ya en los sectores un poco más a detalle, ¿no? Es como que un enfoque un poco más explícito, llamémoslo así, ¿no? Entonces, hay una serie de pasos que también se tienen que lograr hacer, ¿no? Desde, o mejor dicho, hay un orden para poder también elevar estos planes hoy en día, ¿no? Y que muchas veces se materializan con esta famosa construcción de una misión y una visión, ¿no? Que es básicamente para lo cual también apunta hoy en día este concepto de la sostenibilidad. ¿M? Y acá, obviamente, ya hablando de esta política de ordenamiento territorial, ¿no? Ya nos hablan, por ejemplo, de algunos otros componentes, ¿no? Como la gestión ordenada, ¿no? Decíamos,
el uso también pues inteligente, ¿no? Y sostenible, o sea, teniendo los principios, ¿no? De principios ambientales, ¿no? Para el tema del territorio, ¿no? También, ¿no? El desarrollo sostenible, nos hablan de los asentamientos humanos, pero también nos dicen, ¿no? Con respecto a las actividades económicas, sociales y desarrollo físico-espacial. Lo que decíamos con respecto a los aportes reglamentarios, ¿no? Pero también al mismo tiempo se trata de que dentro de esta gestión pues se pueda potenciar, ¿no? El suelo, ¿no? Entonces, acá nos están hablando ya de algunos componentes que van más allá de solamente no hablar de un ordenamiento territorial pues básico que no contemple no una visión a futuro, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya esta política pues se reforzaría ya más adelante con esta ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? Que es nuestra ley 27867. ¿No? Y que tiene la finalidad, ¿no? Y dentro, ¿no? De las competencias que tiene básicamente este principio, ¿no? Es fomentar, ¿no? Esta gestión regional, ¿no? Para que pueda incorporar el enfoque integral sostenible. O sea, acá ya nos hablan, ¿no? De que obviamente, pues dentro de estos gobiernos regionales no puede existir, ¿no? Una planificación, por ejemplo, de un sistema de inversiones porque se ocurra de la noche a la mañana. No. De acá nos hablan de que este procedimiento, ¿no? Esta gestión que se debe hacer, debe siempre llevarse de la mano pues, promoviendo la inversión pública, pero una inversión pública obviamente que constituya que se genere un sistema de inversiones que justifica realmente, ¿no? El hecho de que se está salvaguardando, ¿no? Los componentes de la gestión urbana. ¿No? Entonces, acá obviamente ya el tema ya de los programas o los planes que salen, casualmente son o van a ser ya mediante lo que nos empieza a explicar esta ley, ¿no? Acerca de la materialización, ¿no? Con eso. Pero que no solamente nos habla de que estas competencias pues queden solamente en un principio de descripción y nada más, y ya si es que viene pues nuevamente eh, vayan a ver otras personas, ¿no? Quienes vayan a tomar los puestos dentro de los gobiernos regionales, nacionales, pues sean los que continúen con eso. Claro que sí, puede ser, pero muchas veces hay esta disyuntiva, ¿no? De que hay algunos planes que no son o que tienen ¿no? cierto tiempo en función de cuando ha sido aprobado, ¿no? Y probablemente pues algunos de estos componentes con los cuales se ha elevado estos planes anteriores, me refiero a los años, ¿no? Desde que, por ejemplo, una municipalidad o un gobierno regional ha tenido un primer plan. Entonces, muchas veces hay gobiernos como que intentan tomar a veces esos planes como antecedentes, ¿no? Que se quiso hacer, que no se logró hacer, ¿no? Y en función de la importancia, ¿no? De las tres dimensiones y de los componentes de la gestión de desarrollo urbano sostenible, pues se vienen reforzando, ¿no? Pero muchas veces hay esta manera errónea, ¿no? De tomar como antecedentes estos planes anteriores, ¿no? Cuando sabemos que estos principios de sostenibilidad, pues han ido cambiando muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Y que muchas veces en planes anteriores, pues este tema no se veía, o sea, no se veía, por ejemplo, que un plan tenga, pues, que contener ejes estratégicos. Muchas veces contenían objetivos estratégicos, que no es lo mismo, ¿no? O no tenían lineamientos de políticas, tal cual como su nombre lo demanda, y tenía pues diferente tipo de nombre, ¿no? Muchas veces lo hemos encontrado con diferentes tipos de nombres, ¿no? Y muchas veces han pensado de que porque tienen objetivos estratégicos ya se hacían referencia a algunas metas, cuando hablar de metas pues es hablar de otro tema totalmente fuera de lo que debería tener hoy en día o contener uno de estos planes, ¿no? Así como una serie de otros alcances que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente es eso en principio. Ahora, dentro ya de la Ley Orgánica de Municipalidades, porque también lo hemos mencionado, que forma parte ya de todo este triángulo normativo, ¿no? Tenemos en lo que nos menciona
en uno de los ítems acerca de planes de desarrollo local, ¿no? Y acá nos hablan de diferentes, o nos hacen mención de un grupo o subgrupos de planes, ¿no? Nos mencionan en principio planes integrales de desarrollo, ¿no? Que existen hoy en día y dentro de los que están ahí, por ejemplo, vamos a encontrar el plan de desarrollo municipal concertado, cada uno sustentado y soportado por sus artículos como el plan de desarrollo municipal, el plan integral de desarrollo sostenible local. O sea, dentro de estos tipos de planes, dentro del grupo de planes integrales de desarrollo, ¿no? Y muchas veces decimos, pero ¿por qué no es un solo grupo? O sea, debería existir solamente planes de desarrollo urbanos sostenible y debería solamente haber, bueno, ¿no? El plan que siempre de repente hemos escuchado, plan de condicionamiento territorial. No, pero aquí hay que importante mencionar que ya dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades hay una serie de planes que tienen obviamente un fin específico, ¿no? Por un lado tenemos Plan Integral de Desarrollo, como hemos visto, ¿no? Dentro de lo que nos manda el artículo 9 y dentro del artículo 20 que están estos dos planes, ¿no? Y es que es básicamente cuando de repente nos estamos haciendo referencia a algunos puntos explícitos acerca de algunos aportes que de repente como entidad vamos a dejar, ¿no? Esto no solamente es porque vaya a responder de repente a un plan a futuro, sino son de las acciones un poco más rápidas que se tienen, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los planes de desarrollo económico, también demanda mucho de la dimensión económica, casualmente, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a encontrar el Plan de Desarrollo Económico Local y el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible. ¿Y por qué normalmente estos se sacan en apartados? Casualmente porque de todo este análisis previo es que resulta ya uno de estos famosos grandes planes de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Entonces, acá pues vamos a ir viendo como que disgregando, ¿no? Lo que debería pues hoy en día contar, ¿no? Debería contar un plan de mayor magnitud, que eso sí pues van a ser planes que van a tener pues una visión, ¿no? Proyectiva, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los planes institucionales, ¿no? Llevamos a tener el plan de desarrollo institucional y plan de desarrollo de capacidades. Claro, de la misma manera como existen estos planes, ¿no? Cuántos son donde se van a escatimar estos principios económicos locales, también existen dentro de este apartado estos planes donde se van a establecer, por ejemplo, algunas funciones, ¿no? Algunas capacidades institucionales, ¿no? Como bien lo menciono. Entonces también es importante conocer que dentro de estos planes, muy aparte que resultan de manera independiente, antes de que estos pues se unifiquen, también tiene que ver muchísimo las competencias de estas entidades, ¿no? Y luego tenemos también los planes territoriales, donde se encuentra inserto el plan de acondicionamiento territorial provincial, y casualmente lo vamos a demarcar así. Territorial provincial, dentro de lo que nos manda el artículo 9, porque es importante remarcar esto porque hay muchas veces esta confusión que se genera al momento en que se crea, ¿no? Un plan de desarrollo urbano, ¿no? Donde pues generan esta confusión, ¿no? Y terminan pues los gobiernos, estos gobiernos que prácticamente deberían, ¿no? Ser tan solamente concentrándose en lo que sería un plan de desarrollo urbano, pues terminan haciendo un plan de acondicionamiento territorial o viceversa, o cuando solamente se tiene que estar orientado a las provincias y no lo que hoy en día un plan de acondicionamiento territorial debería estar orientado pues a un sector, no a un distrito. Esto no puede pasar o no debería pasar, ¿no? Entonces, tener en cuenta que desde lo que nos menciona también la Ley Orgánica de Municipalidades nos deja bien claro en el artículo 9 que el plan de acondicionamiento territorial nos dice territorial provincial, ¿ok? Quiere decir enfocado solamente a las provincias.
Entonces, acá también, importante no solamente de las partes de los planes territoriales, tenemos los planes urbanos, ¿no? Y ya dentro de los planes urbanos, pues ya tenemos acá el plan de desarrollo urbano, ¿no? El que muchas veces, casualmente, el que está ahorita en color rojo, muchas veces lo confundimos y lo presentamos como si fuera un plan de acondicionamiento territorial. Entonces, muchas veces eso se genera confusión porque la confusión recae casualmente, por ejemplo, el momento de que las entidades elaboran, por ejemplo, la misión y la visión, ¿no? Dentro de estos planes de desarrollo urbano. Entonces, muchas veces hay provincias, ¿no? que no le dan, pues, eh, el soporte, se puede decir así, o hay una confusión, ¿no? De que estas provincias terminan elaborando y terminan siendo finalmente aprobados estos planes, no sabemos cómo, ¿no? Y terminan habiendo esta confusión, ¿no? De lo que debió hacer, de lo que debió llamarse un plan de acondicionamiento territorial, termina llamándose un plan de desarrollo urbano, que de repente a veces tiene algunos componentes de un plan de acondicionamiento territorial, básicamente porque está también dentro de sus funciones insertas, pero que tiene pues casi más del 80% de estructura de un plan de desarrollo urbano. ¿Sí? Entonces, acá es importante también tener en consideración ello, ¿no? Luego tenemos también, ¿no? Muy aparte del plan de desarrollo urbano, pues acá también nos va a acompañar el plan urbano distrital, el plan de desarrollo de asentamientos humanos, algunos planes específicos, plan de renovación urbana también, que hoy en día existe, esquema de zonificación de áreas urbanas, ¿no? Básicamente, acá en el plan de desarrollo urbano es lo que vamos a hacer mención ahora porque este es el plan más visto, más recurrente hoy en día, ¿no? Dentro de lo que son las localidades, ¿no? Y también, pues, como lo hemos mencionado, el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Básicamente estos dos, ¿no? Porque finalmente son los dos que construyen, pues, todos estos otros planes, quienes también han ido apareciendo, ¿no? Y han sido soportados por esa ley orgánica de municipalidades, ¿no? Y acá sin dejar de mencionar también lo que son los planes rurales y los planes ambientales, ¿no? Donde básicamente acá pues también tienen la evaluación, ¿no? O se insertan algunos otros indicadores de medición dentro de estos planes, como vuelvo a mencionar, acá hay tres componentes importantes o tres dimensiones importantes, como el económico, social y ambiental, ¿no? Entonces, en función de eso es que también la ley orgánica de municipalidades pues ha reforzado, ¿no? Que estos planes también pues tengan una ruta, una visión para también generar pues algunas soluciones específicas, ¿no? Para la creación de estos planes. Bien. Entonces, dentro de acá ya del ordenamiento territorial sostenible y plan de acondicionamiento territorial, ¿ok? Acá tenemos pues ya el enfoque integrador de planificación que lo había comentado en algún momento, ¿no? Acá ya nos está hablando, ¿no? Una planificación socioeconómica, pero al mismo tiempo con una planificación física, ¿no? Y acá ya nos hablan incluso del tema de la estructura espacial, ¿no? Que tiene obviamente que esto está mediante una gestión urbana del suelo, ¿no? Pero que también responda ante las políticas no económica, social, ambiental, pero también nos menciona, como nos dice el autor Gómez Orea, un estudioso de estos temas, acerca también de la dimensión cultural, porque hablar también de ordenamiento territorial y hablar de la gestión de la ciudad también es un tema de hablar de la identidad, ¿no? De la identidad propia de donde la persona esté viviendo y que se siente obviamente a gusto con lo que tiene, ¿no? Entonces también nos habla de esta identidad propia, identidad cultural. Ahora, también tenemos pues que este procedimiento casualmente, ¿no? Se orienta básicamente, ¿no? A la gestión propiamente del territorio, pero de alguna manera para que se disponga, ¿no? De una forma espacial, ¿no? Sus usos, y que acá pues se salvaguarde no solamente el hecho de la calidad de vida, sino también, ¿no? De la vivienda, ¿no? Es como que acá dentro de la ciudad, pues obviamente tenemos a lo largo de los años, pues se ha ido
poblando, no solamente por viviendas no horizontales, verticales, ¿no? Sino también pues la misma gestión, ¿no? El mismo alcance demográfico ha hecho pues de que estas ciudades también crezcan, ¿no? Entonces, y al margen de eso también la demanda de esos servicios, de los usos, de las actividades socioeconómicas pues crezca, ¿no? Entonces, hay que hoy en día ver esta gestión del ordenamiento territorial como esta disciplina, ¿no? En la cual contiene algunos instrumentos técnicos normativos, pero que al mismo tiempo tiene este enfoque integrador. ¿Ok? Y acá, obviamente, no dentro de lo que manda, ¿no? Este procedimiento, ¿no? Hemos dicho, vamos a ver los aspectos con respecto a las dimensiones propias, ¿no? De una planificación urbana, ¿no? Dimensión económica, ambiental, social, y queremos hablar también de la dimensión cultural, ¿por qué no? ¿No? Pero al fin y al cabo es para lograr finalmente la transformación y la preservación, ¿no? Del territorio. Luego, ahora acá, ¿no? Dentro ya de lo que ya habíamos hablado como disciplina, ¿no? Que busca el ordenamiento territorial sostenible, ¿no? Ya acá lo tenemos que mencionar y esto nos lo dice, por ejemplo, Castillo en el 2010, también un estudioso con respecto a estos conceptos de desarrollo sostenible y nos invita, por ejemplo, a que al hablar de este procedimiento, pues eh, también hablemos del tema de la promoción y difusión, ¿no? Del desarrollo integral del territorio, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya acá nos estaban hablando, ¿no? De manera indirecta acerca del acondicionamiento territorial, ¿no? O sea, acondicionamiento territorial, ¿por qué? Porque ya no solamente era el enfoque físico, el tema del diseño de la ciudad, ¿no? Que vaya en función de los componentes ambientales, sociales y económicos, ¿no? O que tome como principio, ¿no? La gestión sostenible, ¿no? Sino también ya nos estaba hablando de un desarrollo integral, ¿no? Un desarrollo integral donde pues ya nos empezaban a hablar algunos componentes adicionales, a los cuales ya habíamos mencionado, ¿no? Para algunas preservaciones que de repente no habíamos estado viendo de manera generalizada, ¿no? Entonces, acá pues ya nos empiezan a hablar incluso de algunos criterios del desarrollo sostenible y nos hablan de algunos componentes adicionales, ¿no? Como por ejemplo, nos empiezan a hablar de los valores humanos, ¿no? Con respecto a al principio de la dimensión social, también la competitividad económica, por un hecho de que obviamente, pues al momento de hablar de la gestión del territorio, pues también estábamos hablando, ¿no? De este proceso de la competencia económica para lograr, ¿no? Estos famosos o generar este famoso sistema de inversiones, porque también depende mucho también de la capacidad económica. Luego también como otro aspecto, nos estaban hablando ya de la funcionalidad territorial, ¿no? Y acá incluso tiene que ver mucho con respecto a que hoy en día, hay que mencionarlo así, contamos con dos tendencias principales, ¿no? Dentro de la planificación urbana, ¿no? Y es uno de ellos tenemos al urbanismo sostenible y por otro lado tenemos al urbanismo sustentable, ¿no? O como bien es llamado hoy día, pues el nuevo urbanismo, llamémoslo así. Y que dentro de este concepto, como por ejemplo a diferencia de lo que teníamos hace un par de años, ¿no? La tendencia casualmente del urbanismo sostenible, ¿no? Donde pues tenía como importancia, ¿no? Estos tres principios, ¿no? Más que todo el ambiental, porque obviamente el eje de todo esto, ¿no? Para el principio de las ciudades sostenibles y que no se deprecie el medio ambiente y que se pueda salvaguardar los recursos naturales, sino ya con este nuevo llamado urbanismo
ya urbanismo sustentable, llamámoslo así, como este nuevo urbanismo, dentro de las tendencias de la planificación urbana, pues ya se incorporaba algunos elementos, no solamente la parte de sostenibilidad propiamente, no por el tema ambiental, sino también por la parte estética y la parte funcional que debería tener la ciudad. Entonces, es por eso que ya no solamente hablándolo como ordenamiento territorial, sino ya incorporándole em, la parte de la sostenibilidad, es que empezamos, por ejemplo, ya a ver estos tipos de componentes, como el de la funcionalidad territorial, ¿no? Luego también propiamente el tema de la sustentabilidad ambiental, como lo voy a mencionar por esta última tendencia de este nuevo urbanismo sustentable. Importante también mencionarlo, ¿no? Y que también es importante que hoy en día pues tengan en consideración muchísimas de estas entidades, ¿no? Que muchas veces pues no están capacitadas en estos temas para poder saberlo muchas veces dentro de los que forman parte de esos equipos, lamentablemente, y es muy lamentable, no forman